presentarle a usted la mesa de análisis y como cada miércoles ya me acompañan aquí en el estudio nuestros analistas del día. Está con nosotros la doctora Leticia Santoyo. ¿Cómo estás, doctora? Muy buenos días, saludo aquí a mis compañeros, Javier, Salvador, al público, a ti y a todos los que nos están escuchando. Y bueno, hoy también nos acompaña como cada mitad de semana Salvador Leal. Buenos días. Lucy, buenos días al auditorio y buenos días a Javier y a Leti. Y también está con nosotros Javier Terrazas, que también nos acompaña. ¿Cómo estás? Buen día, muy bien. Saludo al auditorio y un saludo especial a los abogados en su día. El tema de hoy está sabroso para ellos. Sí, la verdad es que sí. Y ninguno está en esta mesa. Y ninguno. Nos vamos a la temática de hoy, si les parece, se las comparto. Igualmente para usted que amablemente nos sintoniza del otro lado de la radio, para que participe con nosotros, nos deje sus comentarios en nuestra plataforma de Facebook. Le comento, por actos de vandalismo, violencia de género y agresiones físicas, la bancada de Morena buscará inhabilitar los derechos políticos de los diputados federales panistas Gerardo Peña, Óscar Almaraz y también Vicente Verástegui, con la presentación de denuncias ante la Fiscalía General de Justicia y el Instituto Electoral de Tamaulipas. Así lo anunció el asesor jurídico del Congreso de Tamaulipas, Ausencio Cervantes Guerrero. Esa es la temática del día de hoy, que se le ha dado seguimiento a lo largo de la semana, precisamente por el interés general y por lo que puede representar en repercusión a cada uno de los tamaulipecos. Es el tema. Si les parece, nos vamos con nuestra primera pregunta de análisis. ¿Qué opinan de lo acontecido en el Congreso de Tamaulipas y de las pruebas también de las cámaras de vigilancia que fueron exhibidas ante medios de comunicación del actuar de los legisladores panistas? Doctora Leticia. Y déjame empezar con una palabra bastante contundente. Violencia es violencia desde cualquier óptica, desde cualquier esquina, desde cualquier enfoque que se vea. Todo acto de violencia genera más violencia y la verdad es que entrando en cuestiones a lo mejor un poco personales, esta legislatura ha perdido la vergüenza y el respeto por los demás. La verdad es que se dicen tantas cosas. Quizás otras legislaturas lo habían hecho. Me acuerdo todavía un Bruno Álvarez que de repente se paraba con un hacha adentro del Congreso y ese tipo de cuestiones, pero estamos hablando de escenarios totalmente diferentes. Estamos hablando de muchos años en los cuales al parecer hay un retroceso en la conducta, en las formas, en la negociación. Se necesita políticos con verdadera pues que sepan negociar, políticos que sepan de política. Parece que tenemos muchos charlatanes, delincuentes y vándalos adentro del Congreso representándonos. Entonces, ¿qué calidad moral podemos tener nosotros los ciudadanos, podemos tener nosotros de los que se encuentran ahí legislando en representación nuestra? Ok, correcto. ¿Qué opinas sobre la temática, Salvador Leal? Todo lo que se ha vivido al interior del Congreso y bueno, más tú que le das seguimiento puntual a todo lo que ahí se genera. ¿Qué opinas? Mira, voy a ser duro, a pocos van a ofenderse, pero es denigrante. Ha sido denigrante, pestilente el trabajo legislativo desde el inicio de esta 65 legislatura. Así han estado y así seguirán y así terminarán. Todo por un poder y odio entre dos partidos, PAN y Morena o viceversa. Así llegaron y así van a terminar. Esto que se acaba de suceder, independientemente de lo que sea el poder, están dejando un escenario negro, muy negro, de trabajo legislativo. Esta situación encalla más en lo personal, en lo de grupos, que en beneficio de los tamaulipecos. Mañana o pasado van a decir, hicimos no sé qué en tantas iniciativas, hicimos no sé qué tanto esto, pero eso que está sucediendo ahorita lo deja afuera, lo sepulta el trabajo que vayan a decir que hicieron. Esta situación que se presentó en el Congreso, inclusive en vacaciones, en receso legislativo, es decir, ahorita la permanente es la que debe actuar, pero inclusive ayer hubo una sesión de la permanente y se suspendió por muchas cosas, si quieres, porque estaba en un periodo vacacional. Pero la situación de entrada lo que se vivió es totalmente fuera de serie,
Pues así no se legisla. Los fueros no son para eso. El fuero que se le otorga a un legislador, sea federal, o local, es para debatir, pero no para golpear, no para humillar, no para denigrar, no para ser ofensivo, no usar palabras, pues si quieres, obscenas, pero hablas en tribuna, pero defendiendo algo que valga la pena, no entre ellos mismos ni a personas aparte, usando la fuerza porque son diputados federales o porque son diputados locales, porque tienen un fuero. Esto que se vio es, como le dije, pestilente, así es la palabra. Lo pueden calificar con los adjetivos o calificativos de cualquier nivel. Sí tengo un tiempo cubriendo ese poder legislativo, y te lo digo yo personalmente, Salvador Leal, que es un abismo negro que nunca lo había visto esto. Ha habido problemas entre los priistas, con los panistas, con los perredistas, con los petistas, con lo que ustedes quieran, pero desde que llegó esta legislatura, desde que llegó, así está. Una forma de trabajar nada seria, no tienen argumentos para subir a tribuna, se han pasado peleándose de todo por el control y poder interno. Esta reforma que se dio a la ley interna del Congreso es por el poder. Lo tenían unos, luego con otros, se hicieron modificaciones. Yo aquí hago un paréntesis y lo hago observación, inclusive, así lo escribí, me pongo de ejemplo, les ayudo a que este Congreso Legislativo, así como reformó Morena 40, casi 50 artículos de la ley, los culmino a hacer un reglamento interno para que se castiguen los diputados y diputadas, porque están ellos para hacer leyes, para afectarnos a los ciudadanos, para castigarnos a los ciudadanos, para amonestarnos a nosotros económica y jurídicamente. Pero ellos, porque son legisladores, con esas actuaciones, pues yo creo que deberían ser despedidos. No, dice que no se pueden renunciar porque son irrenunciables, pero deben de irse. Son una vergüenza, legislativamente hablando, son una vergüenza. Y estoy hablando en general, no quiero especificar así dos, pero ahorita estas acciones que se acaban de ver es vergonzante para cualquiera. Esos son los ejemplos que queremos para la ciudadanía, para los jóvenes, para los niños. Pues decir, que me disculpen, pero yo creo que ya están sumamente mayores para que sus actuaciones sean más contundentes, pero adentro, de beneficio. Hablo como reportero, como comunista, como ciudadano, que los beneficien. Eso no, a mí en lo particular, en lo personal, aquí con los compañeros presentes y contigo, no, y la ciudadanía, no benefician a nada. En nada benefician. Al contrario, se ven denigrantes esas actuaciones, cuando adentro del poder, cuando adentro deben de trabajar seriamente, para beneficio de todos los tamaulipecos, no de ellos. Quítense los colores, quítense los grupos, quítense las personalidades, los odios y los rencores que desde que llegaron, para que trabajen en favor del Estado, en favor de los tamaulipecos. Hay muchos problemas en el Estado y no los toman en cuenta ellos ahí. ¿Por qué? Por la división de poder, por querer tener un poder más. Esa ley que hicieron está a favor de ellos, pero sí creo que ya la deben de hacer un reglamento para que se castiguen ellos, que eso sí sería, y yo les doy ejemplos para que se haga la ley, el reglamento interno para que se castiguen como diputadas y diputados. Ok, correcto. Salvador Trazas, ¿qué opinas de lo acontecido en el Congreso del Estado? Pues mira, como dice el compañero Inés Figueroa, los hechos, así se titula su columna. Creo que es importante conocer el antecedente, por qué hay estos enconos, por qué hay estas fricciones que han derivado ya en hechos violentos. Los primeros que violentaron la voluntad popular fueron los diputados del PAN, cuando todavía era gobernador su jefe, el jefe del grupo de vándalos. Entonces, ellos violentaron la voluntad popular porque arrebataron, maicearon, es un término acuñado ahí en lo político, cuando convencen a alguien con billetitos de que se cambie. Entonces maicearon a algunos diputados de Morena, entre ellos a Leticia Sánchez Guillermo. Entonces
tomaron la Junta de Coordinación Política, se la arrebataron a Morena, que en las urnas pues la obtuvo. Entonces, con el paso del tiempo, pues Morena fue ganando terreno, fue pensando cómo iba a recuperar la Junta de Coordinación Política, y finalmente también con esas mismas argucias, de una manera más lenta quizá, pero finalmente lo logró, y retoma el control de la Junta de Coordinación Política. Quizá no de la manera más aseada jurídicamente, de tal manera que cuando hay una impugnación ante el tribunal por parte de Félix García Aguiar, que era el presidente de la Junta, finalmente hay un fallo y se genera esto, o sea, hay un fallo del tribunal, y ese tribunal en un 3-2 también toma una resolución y dice que se le restituya al PAN la Junta de Coordinación Política. Sin embargo, jurídicamente también Morena se organiza y pues le quita poder a esa Junta de Coordinación Política y crea una Junta de Gobierno. Son argucias jurídicas para ganar tiempo. Adelantaron el periodo vacacional del personal administrativo, hicieron toda una serie de jugadas prefabricadas para no acatar la resolución del tribunal. ¿Qué pasa entonces? Pues obviamente los panistas que no están mancos y que también son de armas tomar y de bats y de varias cosas que usaban en sus tiempos porriles, muchos de ellos, entonces toman por asalto el Congreso del Estado, que estaba con candados y todo, pero ellos sí quisieron por cuenta propia, apoyados por los diputados federales. Me extrañó que Gerardo Peña, que se les da intelectual y de un superabogado, haya encabezado esta horda de ¿cómo le podemos llamar? Vándalos, porque varios de ellos son eso. Entonces, acompañados de un Óscar Almaraz, que yo no le conocía esas actitudes, pero bueno, ya quizá ahí con Vicente Verástegui a un lado se envalentonaron todos, y bueno, toman el Congreso, y a partir de ahí pues generan un ambiente de tensión, porque tomaron prácticamente. Leticia Sánchez Guillermo estaba de celadora, a lo mejor le queda más ese cargo que el de diputada, pero bueno, estaba en la puerta obstruyendo el paso. Entonces, lógico que cuando hay un ambiente así, pues los medios, los periodistas están ahí esperando, y no les permitían entrar a la casa del pueblo. Entonces, ese ambiente de tensión finalmente deriva en una agresión. Quizá no fue la mejor manera de que el jefe de comunicación del Congreso entrara aventando la puerta. Quizá a lo mejor ese haya sido su error, pero en cuanto entró lo recibieron con golpes, enojadísimos porque entró, enojados porque entró a la casa del pueblo, como ellos mismos le llaman. Entonces, pues ese es el antecedente, y pues es importante resaltar que tan malo es uno como el otro, porque se están pasando las leyes pues por el arco del triunfo. Okay, correcto, y sobre todo esta dinámica ya expuesto de todo lo que ocurrió, ¿ustedes creen que las instancias a las que recurrirán los morenistas en búsqueda de justicia realmente investiguen los casos, que realmente se administre lo que están buscando, que es justicia para los tamaulipecos, doctora? Definitivamente creo que no. Al final de cuentas los legisladores van a hacer uso de su carta precisamente del fuero constitucional que tienen, pero en el ejercicio de la opinión pública el perdedor es el Partido Acción Nacional. Esta es una acción abusiva, vandalista, denigrante, y cuando hablamos de violencia de género, recordemos que no es violencia contra la mujer, es de género, hombre, mujer, y aquí se dio una violencia en contra de una persona, de un hombre en desventaja. Se le despidió en ese momento prácticamente, violentando todos sus derechos laborales. Se le violentaron sus derechos humanos, y el INE tiene también un violentómetro
y en ese violentómetro hay 44 puntos que generan violencia, y casi se violentaron, yo creo que la mitad de todos esos puntos que generan violencia. Fuera de eso, yo creo que es un hecho que nos une a todos los periodistas, nos guste o no, la situación en cómo se dan las cosas, la violencia, como inicié, la violencia es violencia y no podemos tolerarla, no podemos justificarla de ninguna forma. La violencia física, la violencia psicológica, la violencia en las palabras, la violencia, toda violencia debe ser rechazada tajantemente. Estamos en una sociedad que decimos que debemos de dialogar, y aquí no hubo diálogo. Inclusive esta era una posición abusiva, porque había más personas en contra de una sola persona tratando de defenderse y que le estaban gritando. Inclusive la diputada Leticia Salazar le decía: soy mujer, pero te puedo dar todavía... Leticia Sánchez. Le decía todavía: soy mujer, pero te puedo golpear, te puedo, o sea, sí. Con otras palabras. Claro, con otras palabras, o sea, obscenas totalmente, pero violentas. Y al final de cuentas había otro hombre que le decía: no le pegues a una mujer. Estamos hablando de equidad, estamos hablando de igualdad. Entonces, posiblemente en otro caso, la persona que estaba agredida podía pegarle a otro hombre, porque una mujer le estaba gritando, lo estaba humillando públicamente, es una agresión al final de cuentas. Entonces, violencia sigue generando violencia. Sí, claro, de principio de punto, pues atenta contra su dignidad, porque realmente fue maltratado en repetidas ocasiones. Bueno, es parte de lo que se vivió en el Congreso del Estado. Si les parece, nos vamos a una pausa muy breve. Está con nosotros aquí en el estudio analizando la temática de hoy la doctora Leticia Santoyo, también Salvador Leal y Javier Terrazas. Vamos a mensajes y volvemos. Hacer el súper con H-E-B es ganar. Vive el verano loco. En todas las galletas, compra 2 y llévate la tercera gratis. O bien, compra 2 refrescos Coca-Cola o Pepsi de 2.5 o 3 litros y llévate gratis 2 sopas en vaso. Vigencia al 13 de julio. Consulta restricciones. H-E-B, lo mejor para ti. Ya está aquí la Expo Mueble Verano de la Villarreal. Aprovecha la más grande variedad en colchonería, con precios directos de fábrica. Estas vacaciones decora tu hogar con los precios más baratos del año. ¿Dónde más? En la Villarreal. El Banco de México ha puesto en circulación nuevos billetes con anversos que están dedicados a nuestra identidad histórica y reversos que rinden homenaje a nuestro patrimonio natural y cultural. Conoce sus elementos de seguridad: ventana transparente y elemento que cambia de color en los billetes de 20, 50 y 100 pesos. Hilo dinámico y marca de agua en 200, 500 y 1000 pesos. En todos los billetes encontrarás relieves sensibles al tacto y denominación multicolor. Observa los diseños de los reversos bajo luz negra. Revisar es efectivo. Banco de México. La Universidad Vizcaya de las Américas te ofrece las licenciaturas en Administración de Empresas, Arquitectura, Contaduría, Ciencias de la Educación, Criminología, Derecho, Gastronomía y Psicología, disponibles en 2 modalidades, escolarizado y mixto. Para mayores informes, comunícate al 31 630 32 y 31 630 33. Visítanos en el 10 Allende esquina. Encuentra tu vocación, sé gente Vizcaya. Universidad Vizcaya de las Américas. Universidad. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros en la mesa de análisis. Estamos platicando con usted sobre los actos de vandalismo, violencia de género, agresiones físicas que se llevaron a cabo en el Congreso del Estado, y donde la bancada de Morena está buscando inhabilitar o pedir la inhabilitación de los derechos políticos de los diputados federales panistas. Hablamos de Gerardo Peña, de Óscar Almaraz y del diputado Vicente Verástegui. También, por supuesto, los diputados locales que estuvieron participando en esta trifulca, porque no hay otro nombre que se le pueda mencionar, donde estuvieron agrediendo, pues no solamente a un
a un periodista, también estuvieron agrediendo las mismas instalaciones. Hay también un estudio, un análisis que se va a hacer sobre los daños causados al edificio del Congreso del Estado. Sobre esta temática, siguiendo con el análisis, ¿qué sigue en el Congreso local ante esta problemática, estos enconos que han sido protagonizados por la bancada de Morena y la bancada del PAN, Salvador? Por el bien de Tamaulipas deben de ponerse de acuerdo, deben dialogar, deben hacer consensos, pero lo dudo. Es mucho el revanchismo político que existe entre ellos, y lo repito y lo sostengo, el odio, el rencor que tienen desde el inicio de la legislatura es grave, es delicado, es porque puede llegar, y lo digo con mucho respeto, la sangre al río, porque ya con ese tipo de eventos, quién sabe, ahorita están en receso, y a ver lo que ocasionaron. No sé, a partir del 1 de octubre, porque son 3 meses de receso legislativo, a partir del 1 de octubre de este año, que inician las sesiones por unos 2 meses y medio, quién sabe qué vaya a pasar. No quiero adelantar vísperas, pero si se quedan así como están, no sé, desconozco qué vayan a hacer más adelante. Hablabas de las denuncias, pues yo espero que se actúe en consecuencia, que no queden impunes estos delitos. Pese a que han presentado ante la Fiscalía muchas denuncias, espero que el fiscal las actúe, que actúe en consecuencia, porque el Estado ha presentado, ¿cuántas llevan? Como 200, no sé cuántas, más que una se ha judicializado. No sé si estas se vayan a judicializar o no. En fin, hay mucho de qué hablar, pero quiero hacer un paréntesis y una anécdota de la diputada Sánchez Guillermo. Cuando fue morenista, atacó en su tiempo, en la legislatura pasada, a los panistas. A uno de ellos fue a Garza Faz, que era de Reynosa. Lo atacó, bajó del presidio, de la tribuna, y se retiró, y subió Garza Faz a seguir con la discusión. No me acuerdo qué tema era, y le dice: diputada, aquí dejó la mitad de lengua. Así fue la expresión. ¿Por qué? Porque despotricó contra ellos cuando era morenista, ella, la diputada Sánchez, y ahí fue donde quedaron pues asentados el trabajo de ella como legisladora. Ok, correcto. Javier Terrazas, ¿qué sigue en el Congreso después de todo lo que ya hemos mencionado aquí de esta trifulca o este revanchismo? Como dice el campeón Julio César Chávez, en términos boxísticos, hay tiro. Y en 2 campos. Uno, en lo jurídico, que es donde se deben resolver y dirimir estas diferencias. Los diputados son los más obligados a respetar las leyes, que si bien no las hicieron ellos, pues las hicieron otros legisladores que estuvieron en esas encomiendas en su debido tiempo. Y va a seguir la rivalidad política. Cuando se acaban los argumentos, cuando se acaba la negociación, cuando se acaba el diálogo, cuando se acaba el espíritu de ese Congreso, que debe ser hablar, negociar, cabildear, para encontrar soluciones a los problemas, tanto legislativos como internos y externos. Creo que cuando se acaba eso, vienen los golpes. Creo que ahí tienen muy poca paciencia, tienen muy poca capacidad y tienen muy pocas herramientas para ser legisladores, de los legisladores que necesita Tamaulipas en esta era de la transición o de la cuarta transformación. Entonces, creo que en esos 2 campos va a seguir habiendo enfrentamientos y va a seguir habiendo violencia física y mucha violencia verbal. Ojalá y eso cambiara, aunque esa se atiza desde la Ciudad de México, la violencia verbal todos los días. Correcto. ¿Qué consideras que sigue, doctora, después de todo esto, lo ocurrido y manifestado del Congreso del Estado? No sé qué siga. Al final de cuentas, creo yo que están empezando apenas. Es una situación, pero sí los combinaría, a propósito del Día del Abogado, a que se apeguen al marco de la legalidad. O sea, hay muchas leyes que están rompiendo. Hay muchas cosas en las cuales están poniendo un mal ejemplo social, y además creo yo que nos avergüenza ese tipo de actitudes como sociedad. Que trabajen su cultura del respeto, y que sí, que tomen algunos cursitos y talleres o terapia sobre derechos humanos, sobre cultura de la paz, porque están violentando a toda la sociedad. Ok, correcto. Y ahora nos quedan pues 40 segundos en promedio a cada uno para el cierre de hoy. ¿Con qué nos quedamos en términos generales, Salvador Leal? Pues con esas exhibiciones que se dan, pues no sé qué esperemos.
los tamaulipecos, la sociedad, como dice Leti, y tomo las palabras de Leti, la violencia genera violencia. Y eso va a seguir. No creo que se determine. ¿Por qué? Porque hace falta a los actores políticos oficio político. No lo tienen ninguna de las 2 o 3 o 4 partes para llevar a cabo lo que se debe hacer en un poder legislativo. Eso es lo que les hace falta, oficio político y dejarse de rencillas, porque eso no va a caer en nada. Ok, correcto. ¿Con qué nos quedamos, Javier Terrazas? Creo que no hay que perder de vista que lo que está en juego es algo muy valioso. Es el control del poder legislativo. Y el control del poder legislativo lo necesita el PAN pues, para seguir vivo. Lo necesita Morena para la gobernanza. Entonces, detrás de cada grupo de esos, el hecho de que aparecieran Peña, Almaraz y Truco 2, pues es obvio que detrás de eso está la exigencia de su jefe. Y el jefe de los otros, pues también están buscando defender. Entonces, ojalá y en todos ellos quepa la prudencia y la sapiencia para dirimir estas diferencias. Creo que nos deben un debate de altura. Ok, correcto. ¿Con qué nos quedamos, doctora? Bueno, yo me gustaría cerrar con que, pues que no se equivoque. Al final de cuentas el poder va de la mano con el voto y están buscando votos para alcaldías, para diputaciones, para la presidencia de la República. Esto seguramente va a tener consecuencias muy lamentables. Sí, claro, se va a traducir en las urnas. Tenemos un mensaje antes de despedirnos de nuestro amigo Felipe Gallardo. Nos dice, para los tamaulipecos, dice, es una pena tener este tipo de políticos. Parte de lo que comentas, doctora. Por supuesto que se traduce y hay decepción. Con eso nos quedamos, si le parece a usted. Gracias por habernos acompañado del otro lado de la radio. Gracias, doctora Leticia. Gracias a mis compañeros y feliz día a todos los abogados. Salvador Leal, gracias. Gracias al auditorio. Y Javier Terrazas, gracias. Gracias y la solidaridad para el compañero Inés Figueroa Vitela. Así es. A nombre de todo el equipo de ORT Noticias y de nuestro director general, el ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano, le deseamos que tenga usted un excelente día.